Bien, hermanos, hoy estamos estudiando un poco de lo que es el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3, y quisiera comenzar preguntándoles acerca del salario. No me digas el monto, por favor, no levantes la mano, no me hagas dedos con las manos. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto recibes? Tal vez hay algún joven que dice, yo no gano, pero ¿cuánto recibes? Tal vez tus padres te dan cierto dinero para la semana o para el día. ¿Cuánto es un salario apropiado? ¿Ah? ¿Con cuánto estarías feliz y contento? Bueno, pues resulta que en los tiempos de Jesús, cuando alguien trabajaba un día, lo que regularmente se le pagaba era un denario. Ahora, no trabajabas todos los días, o sea, no 7 días a la semana, tal vez trabajabas 6 o 5. No siempre había trabajo, así que podía variar. Aproximadamente, un soldado romano ganaba 225 denarios al año. ¿Okay? No estamos hablando de 365 denarios al año, sino 225 denarios anualmente ganaba un soldado romano. Pero todo esto cambiaba cuando te convertías, quizá después de muchos, muchos años, en un centurión. El centurión estaba a cargo de ¿cuántos soldados? Bueno, se dice 100, pero si alguien ve más exactamente, podían ser 80 para arriba. ¿Está bien? Ahí cambiaba la cosa, porque podías ganar 3,250 denarios al año. Eso es mucho más, ¿verdad? 3,250 denarios al año. O sea, si una persona trabajara 300 días al año, 300 denarios, el centurión ganaría pues 10 veces más. 10 veces más que el salario normal, porque es un centurión. Pero luego tenías, después de las centurias, un legatus. ¿Quién era un legatus? Era alguien que estaba a cargo de una legión. O sea, era un general que tenía a cargo de él unas 5 a 6 mil, tal vez hasta 8,000 soldados. ¿Cuánto crees que ganaba un legatus? Bueno, ya no eran 3,000, eran 12,000 denarios al año. 12,000 denarios al año. Bueno, fácil de dividir, ¿no? ¿Cuánto ganaría al mes? 1,000 denarios al mes. O sea, 1,000 al mes. Estamos hablando de muchísimo dinero. Quisiera que me acompañen brevemente a un pasaje de la Escritura. Mateo capítulo 18, verso 23, nos va a hablar de un rey. Este rey tenía siervos y entre los siervos eran consiervos. Pero este rey tenía un siervo que le debía mucho dinero. Dice la Escritura así, verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Muy bien, tiempo de hacer cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pastor, no nos ha dicho de los talentos, nos ha dicho de los denarios. Está bien. Verso 25, a este, como no pudo pagar, te repito, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y esta es una parte dura, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Recuerda esas palabras, hermano. Dice que le va a pagar, voy a pagar todo. Dice. Verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, esta es una misericordia totalmente desquiciada, loca, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Repito, le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Bueno, pues tú ya sabes cuántos son los denarios. Tenía otro consiervo que le debía 100 denarios. Y haciendo de él o agarrando de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré
todo. Bueno, ¿recuerdas quién dijo eso hace un momento? Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. A ver, pongámonos a pensar un poco. Tenemos un rey y tienes un hombre que le debe, ¿cuánto era? 10,000 talentos. Pero aquí hay una intencional variación, porque te dice que la deuda del consiervo era 100 denarios. El salario, no, eso no era ni un año de salario, ¿verdad? Eso era mucho menos. ¿Cuántos son 10,000 talentos? Un talento, hermanos, era la medida más grande que se podía dar en esa economía. Estamos hablando, hermanos, un talento equivale a 6,000 denarios. Creo que empecé a toser intencionalmente porque es mucho, hermanos. Un talento son 6,000 denarios. Pero eso es un talento. ¿Cuánto le debía? Si ustedes van a casa y hacen cuentas y colocan 10,000 talentos por 6,000, era el salario de un legatus. Pero si ese legatus trabajaba 5,000 años, 5,000 años de salario de un legatus era lo que le debía. O sea que cuando dijo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo, ¿cuál era su trabajo que tenía esperanza de pagar todo? 5,000 años de un legatus a cargo de una legión de 8,000 o 6,000 hombres, 5,000 años podían pagar esa deuda. En otras palabras, era imposible. Era una deuda infinita. Por eso te dije, es una misericordia desquiciada porque le perdonó todo eso. Y lo que quisiera que hagamos el día de hoy, así como hemos hecho este ejercicio ahora analizando los salarios de un soldado, de un centurión, de un legatus, la deuda que se tenía, la razón es que analicemos para que pueda entrar a nuestra cabeza y a nuestro corazón el gran peso del perdón de Dios y su misericordia. Porque a veces decimos, Dios tuvo perdón, Dios tuvo misericordia, me perdonó, pero puede ser muy ligero. Y quisiera que analicemos ahora Efesios capítulo número 2. ¿Qué es lo que nos dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice que estábamos? Estábamos muertos. Hoy, queridos hermanos, lo que vamos a hacer en la lección del día de hoy es tratar de analizar y ver las bendiciones que traen estas palabras duras del Señor. Te repito, entender la deuda de 10,000 talentos, el peso de esos 10,000 talentos, trae una bendición porque nos hace ser agradecidos. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones que traen estas palabras duras del Señor? Porque si ustedes son honestos conmigo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, y acaba de decir algo de nosotros. Estábamos muertos. La palabra que se usa aquí en griego es necros. Muerto, inútil, inservible, cadáver. ¿Para qué sirve un cadáver? Para apestar, heder, traer gusanos, nada más. Seguimos con las palabras duras. Dice, cuando estabais muertos en vuestros, ¿qué dice? Delitos y pecados. Y ahora Pablo te está hablando de delitos y de pecados. Esos delitos, la palabra hace referencia a la caída, tropiezo, así como la caída de Adán.
Pecados amartía que no le has dado al blanco. Pero hermanos, a ver, díganme ustedes, cuando alguien no le da al blanco, ¿es algo serio o no tan serio? A veces tenemos esa naturaleza en nosotros, decir, no, pero uno no le dio al blanco, solo le falló un poquito, ¿no? Algunos predicadores dijeron, no, ese amartía, no darle al blanco, ese pecado, significa que no le dimos al blanco, pero no por poquito, sino que apuntamos directamente al otro lado. A mí me gustaría darte otra ilustración. Hermano Juan Carlos, la otra vez fuimos a disparar con mi hijo con un rifle de aire a presión y estábamos ahí algunos dibujitos disparando a ver quién le da al blanco. ¿Qué le parece si yo le digo, hermano, colóquese una manzana en la cabeza? ¿Es serio o no es serio que no le dé al blanco? Es totalmente serio. Cuando hablamos de amartía, estamos hablando de un error para muerte, porque ese es el pecado. Seguimos con las palabras duras, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo referencia a este sistema en el mundo. Por donde van, ustedes iban. ¿Qué es lo que está de moda ahora? Movimientos LGBT, ustedes iban corriendo tras de ellos. A las marchas a sacar fotos, a alegrarse, regocijarse, a festejar. Ustedes eran parte de la corriente de este mundo. Eso es lo que les está diciendo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, aquí está hablando de Satanás, así es como se lo conocía. El príncipe de la potestad del aire es Satanás y sus demonios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántos demonios hay? ¿Demonología? Según los judíos y según algunos fariseos, todo el aire está lleno de demonios. Incluso cuando había debate entre ellos, decían, en la punta de la cabeza de un alfiler hay 5,000 demonios. Es lo que decían algunos judíos. Pero nosotros seguíamos la corriente de este mundo perverso. Seguíamos también la corriente del príncipe de la potestad del aire de Satanás. Son palabras duras. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, seguimos con las palabras duras. Hijo de desobediencia. Hijo de desobediencia. Naciste de desobediencia, está en tu sangre, serás desobediente por naturaleza heredada de Adán, y tus hijos nacerán como serpientes igual, hijos del diablo, hijos de desobediencia. Son palabras muy duras. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Siguen las palabras duras. Vivimos en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que se antoja? Tú lo haces. Quiero esto, pues lo tomo. Hago lo que me da la gana. ¿Acaso no pasó por la cabeza de ustedes eso cuando eran jóvenes y de mayores? Hago lo que quiero, soy libre. Estamos en la esclavitud de nuestros deseos. Pensando que somos libres, somos esclavos de nuestras pasiones. Y eso es lo que nos está diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si Dios tomara tu cabeza en este momento, le carga todo lo que has pensado en la semana en una memoria y la proyectamos aquí, ay de ti, toda la vergüenza. Porque éramos hijos de desobediencia en los deseos de nuestra carne, nuestros pensamientos. Todas estas son palabras muy duras. Y éramos por naturaleza, o sea, esto era por naturaleza, estaba en nuestro mismo ser, inherente en nosotros, por naturaleza, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Todas estas palabras duras, hermanos, están aquí presentes para mostrarnos el peso, así como traté de demostrarte con el salario de cualquier persona, de un soldado, de un centurión, de un legatus, luego la deuda, 5,000 años de salario de un legatus. El pastor le perdonó muchísimo. Todas estas palabras duras están para que podamos agradecerle, que es nuestro primer punto. Estas palabras duras son para que veamos el peso de nuestra transgresión y le agradezcamos. No nos ponemos a pensar, el mundo nos ha querido lavar el cerebro haciendo creer que somos buenos. Eres bueno.
Ay, tú eres bueno dentro de ti, en lo más profundo, hermano. En lo más profundo la Biblia dice que eres hijo de ira, hijo de desobediencia, muerto en delitos y pecados. Y a ese muerto Dios amó y perdonó por su misericordia. Hace una semana, no le dije a mi esposa, hace unos días atrás, saliendo de la casa, me dio mucha pena. Vi un perro muerto y atropellado. Me dio mucha pena. Más tarde volví a ver, ya lo habían recogido. No sé quién habría sido su dueño. Y lo primero que me vino a la mente fue de una hermana muy querida de acá, su perrito, que siempre jugaba conmigo. Cada vez que iba a su casa recuerdo que me mordía con cariño con sus dientes. Mi hermana le comento un día que una hermana me dijo, pastor, de la hermana su perrito está en la calle, un perro, un auto le atropelló al perro. Pastor, ayúdeme, hay que recoger ese perro. Hermanos, les soy sincero, yo tengo mucho asco, pero también le tenía mucho cariño, así que ¿saben lo que hice? Traté de no ver y arrastré ese cadáver hasta un rincón. Y dije, ahora hay que buscarle a la hermana y decirle que mataron a su mascota. Pero cuando me fijé bien, no era el perrito de la hermana. Y un rato, este no es el perro de la hermana. Y le dije a la hermana que me había avisado, hermana, me has hecho recoger un perro extraño. Yo lo hice por amor, pero bueno, total, es una pobre criatura. Cuando aquí en la Biblia nos dice que estábamos muertos, hermano, no te confundas. No éramos como esa mascota inocente muerta. Si tú te imaginas ahora un lobo que entra a tu casa, mata a tus hijos, a tu princesa y a tu príncipe los mata, y luego sale a la calle y le atropella un auto, ¿qué haces por ese cadáver? Te alegras, te regocijas. Oh, el maldito animal que me quitó mis más amados seres ha muerto. ¿Y sabes qué? Tú y yo éramos esos muertos enemigos de Dios. Enemigos. Y Él nos amó y nos adoptó como sus hijos. A nosotros, muertos, desobedientes, hijos de ira, nos ama y nos adopta. Es por eso que ahora viene esta gratitud hacia Él. Por eso dice toda esta severidad. En Lucas capítulo 7, Jesús está en la casa de Simón el fariseo. Le reciben. Es un fariseo que recibe a Cristo. Y hay una mujer pecadora que viene y empieza a ungir a Jesús con un perfume muy caro y enjugar con sus cabellos los pies de Jesús. Y el fariseo empieza a protestar y a decir en su mente, si este fuera un profeta, sabría que una mujer pecadora le está tocando. Y Jesús le va a decir esta pequeña parábola. Jesús le dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Perdonó al que le debía 500 y perdonó al que le debía 50. Y le pregunta a Jesús, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Cuando entendemos el peso de nuestro pecado y lo que nos perdonó Dios, esto trae amor. Es por eso, hermanos, que hacemos este énfasis. Es por eso que la Biblia te hace tanto énfasis en que estamos muertos en delitos y pecados, somos hijos de ira, somos hijos de rebeldía. Desde Adán nos muestra todas nuestras caídas, porque así amamos a Dios. Vemos el peso de lo que nos perdonó Él. Así que nuestros corazones son agradecidos a la medida de que comprendemos el peso de lo que nos han perdonado. ¿Cuánto eran, hermanos, 10,000 talentos? 5,000 años del salario de un legatus. Eso le da un poco más de peso. Entender.
Y es lo que Dios quiere que hagamos, que entendamos la profundidad de nuestra maldad para ser agradecidos. Y una vez que tú eres agradecido, hermano, sus mandamientos, ¿cómo los guardas? Con una sonrisa. ¿Cuál es la cara de alguien agradecido? ¿Ah? Feliz, contento, ¿no? Alguien que no tiene gracia se le llama desgraciado, ¿recuerdas? Alguien que tiene gracia ahora vive feliz, gozoso y contento. Y si tú y yo queremos vivir esas vidas con gozo y tú dices, me hace falta gozo en mi vida, porque te hace falta gratitud. ¿Cómo soy más agradecido? Creciendo en amor. ¿Cómo crezco en amor? Comprendiendo cuánto Dios te ha perdonado. Así que he aquí uno de los beneficios de estas palabras duras del Señor, es que crecemos en gratitud. Segundo beneficio o bendición de comprender estas palabras duras, son para santificación. Hay un contraste con la vida que se da ahora. Si tú prestas atención en el libro de Efesios capítulo 2, dice, yo los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué dice el verso 5? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois. Ahí hay un contraste, hermanos, de esta santificación. Pasamos entonces de muerte a vida. Y Dios quiere mostrarte eso claramente. Hay un contraste total. Estas palabras que hemos leído en estos 3 versículos nos hablan del fracaso del hombre. Son duras estas palabras, hermano. Tal vez me gustaría que en tu casa las analices. Son tan duras que te voy a decir algo que necesito que anotes. ¿Sabes lo que es un eufemismo? Son esas palabras que a veces uno no las usa mucho. Eufemismos son aquellas palabras que uno usa de manera alternativa para no usar las palabras más duras. En vez de decir, bueno, te comento que mi tía murió, es muy fuerte, murió. Te cuento que mi tía falleció o está descansando en paz. Ese es un eufemismo. Para no ser tan duro, usas otra palabra en reemplazo. En la Biblia hay algunas palabras así que las han tenido que traducir. En algunos pasajes dice muerto, pero dicen también los mismos judíos, ven que es muy fuerte, y los mismos judíos dicen está durmiendo, para hacer referencia de que ha muerto. Ahora, hay algunas palabras en la Biblia que los traductores han cambiado porque eran muy duras. Creo que ustedes saben algunas. Una de esas es la palabra esclavo. La palabra esclavo es una palabra dura, especialmente cuando tienes un trasfondo en Estados Unidos donde había esclavitud, ¿no? Personas que habían traído de África habían comercializado y hacían grandes atrocidades. Y cuando los traductores ven aquí que la palabra es dulos, esclavo, dicen esclavo, pero eres esclavo de Cristo. Eres esclavo del Señor. Usemos un eufemismo. ¿Cuál sería, hermanos, el eufemismo para esclavo? Ustedes saben. Así que usan la palabra siervo. Pablo en muchas ocasiones dice Pablo, siervo de Jesucristo. Si hubiera una traducción más exacta, sería Pablo, esclavo de Jesucristo. Pero pastor, ¿no somos libres en Cristo? La verdadera libertad es ser esclavo de Cristo. Y él dice eso. Pablo, esclavo de Jesucristo. Saben, hermanos, aquí vamos a pasar ahora a otro nivel. Estas palabras son tan duras. Efesios capítulo número 3, capítulo 1. Presten atención, dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Leyeron? Repito, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros, ¿verdad? Déjame sorprenderte, eso que acabo de leerte no está en la Biblia. Pero pastor, ¿cómo no está si lo estoy leyendo? Está en español. En el griego no está. No está eso. O sea, si tú buscas una Biblia en griego, esa primera parte no está. Para algunos que conocen, me dicen, pastor, ¿será una variante textual? No, no está. Directamente la lectura debería ser, estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Punto. ¿Y por qué lo añadieron? Es que era tan duro que añadieron, porque esto sí está en el verso 5. En el verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ves? Está ahí, en el verso 5. Pero te comento que como no estaba en el verso 1 y era tan duro, pondremos eso. Y Él os dio vida. Hermanos, estas palabras son muy duras. Están atacando directamente la naturaleza del hombre. Y en el verso 5 vemos que así, mientras estábamos ahí muertos, Él nos dio vida y nos amó. Todo esto, hermanos, es para mostrar una vez más un contraste. Ustedes, hermanos, eso eran en el pasado. No más. En el verso 3 lo deja muy claro. ¿Qué dice? Por si acaso, verso 1, 2 y 3 es claro, pero en el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No más. Antes muertos, ahora vivos. Antes, en otro tiempo nosotros vivíamos así, ahora no más. Cuando nosotros vemos estas palabras duras, nos muestra lo que éramos sin Cristo, para hacer un énfasis en que ahora ya no somos eso. Antes éramos muertos, ahora no somos muertos, somos vivos. Antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios, herederos de Cristo, herederos juntamente con Cristo. Hay un cambio total de muerte a vida, así que hermanos, vemos estas palabras duras para crecer en santificación, para que nosotros podamos vivir vidas nuevas. Santificación es que ahora, una vez que Cristo transforma nuestros corazones, empieza a realizar un trabajo donde cada día pecamos menos, glorificamos más a Dios. Y Dios nos va transformando día tras día, año tras año, crecemos para Él. No somos iguales que hace un año o hace 10 años. Dios va perfeccionando su obra. En el libro de Corintios, capítulo número 6, Primera de Corintios, capítulo 6, se nos muestra este contraste en los hermanos en Corinto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, o sea, aquellos que mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, todos aquellos que están postrados delante de imágenes o de cualquier otra cosa que no sea Dios, ni los adúlteros, todos aquellos que están en un pacto de unión matrimonial y están violando la unión del pacto, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, aquellos que están violando el orden natural de Dios, ni los ladrones, tomar aquello que no te corresponde, ni los avaros, aquellos que aman el dinero, sacrifican familia, sacrifican lo que sea por retener, ni los borrachos, esto puede involucrar cualquier tipo de embriaguez que te controla algo, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice. Pero escuchen bien, toda esa lista perversa, ¿para qué? Y esto, dice Pablo, erais algunos de vosotros. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, lo que estamos queriendo mostrar aquí es que todo eso perverso éramos, no más. Hay ese cambio. Tenemos que tener ese sumo cuidado de personas que a veces profesan conocer a Cristo, pero viven como el mismo diablo. No hay un cambio, no hay una transformación, no hay salvación. Eso se nos muestra en varios pasajes en la Escritura. Falsos hermanos que profesan pero no son salvos. Incluso se pueden convertir en falsos maestros. En algunos pasajes se menciona como nubes sin agua. Aparentan que tienen algo, pero son nubes sin agua. No traen ningún beneficio. Por sus frutos los conoceréis, se nos dice también. Y es eso, hermanos, lo que estamos tratando de tener cuidado nosotros.
de que podamos reconocer si hay una fe genuina para que podamos creer realmente y haya esa transformación genuina que traen solamente aquellos que son salvos. ¿Para qué son los mandamientos de Dios? Hemos mencionado esto antes. Por la ley nadie puede ser justificado. Pero hay una frase que a mí me gusta mucho que la escuché. Discúlpame, no recuerdo ahorita qué teólogo. Pero dijo, la ley nos apunta a Cristo para justificación. Te repito, la ley no te puede justificar. La ley te apunta a Cristo para que seas justificado. Y cuando tú ya eres justificado en Cristo, Cristo te apunta a la ley para santificación. Y eso es lo que ahora debemos nosotros hacer, hermanos. Vivir vidas nuevas, totalmente transformadas. ¿Qué es lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2? Después de hablar de toda esta muerte, dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ahora, hermanos, nosotros estamos para poder cumplir esas buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras, hermanos? Una vez más, Dios te ha regalado dones y talentos para que los puedas usar para edificación del cuerpo de Cristo. Tienes que usarlos. ¿Cuáles son esos dones y esos talentos? Un creyente normal se congrega en la iglesia, ejercita sus dones, predica el evangelio, hace discípulos. Ese es un creyente normal, común y corriente. No es un super cristiano. Así que nosotros ahora hemos pasado de muerte a vida para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, como dice Efesios también, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Mucho cuidado con aquellos que profesan conocer a Jesús, pero te vuelvo a decir, viven como el mismo diablo. Tenemos que estar muy atentos, hermanos, no solamente entre nosotros, también dentro del cuerpo de pastores en otros lugares. A veces pensamos que porque son pastores ya son salvos. No, no es así. Pablo, en algunas de sus epístolas, marcaba de algunas personas que querían aparentar ser doctores de la ley, doctores en teología, pero no conocían a Dios. ¿Cómo los reconocías? No por lo que hablaban, sino por cómo vivían. Si realmente viven lo que hablan. Tenemos que estar atentos, hermanos. El pastor, los pastores, otros pastores de otros lugares, tenemos que estar atentos. ¿Cómo nos podemos convertir en unos expertos en reconocer falsos creyentes? Primero mirándote al espejo. ¿Eres tú? ¿Hay fruto? ¿Ha cambiado tu vida realmente? ¿Miras tu vida hace 10 años atrás? ¿Ha cambiado? Sigue igual. Así que, hermanos, estas palabras durísimas son para santificación. Para que veamos el contraste. Muertos, pues ahora vivos. Hay un cambio total. Creo que una vez lo puso muy bien un hermano, creo que era el hermano Paul Washer, que decía, hermanos, disculpen que me atrasé, decía, un pastor poniendo la ilustración. Es que me tardé media hora extra porque estaba caminando por la avenida y me pasó por encima un camión de 16 llantas. Nos está mintiendo porque alguien que le pasa un camión con 16 llantas no se ve así. Exacto. Alguien que me dice yo conocí a Cristo y su vida sigue igual, no ha conocido a Cristo. Hay un cambio total. Tercer punto y último. ¿Para qué son estas palabras duras? Bueno, trae una bendición que es la unidad. Pablo no solamente en el libro de Efesios te va a hablar de unidad, en sí en el libro de Efesios nos habla de una unidad que de dos pueblos hizo uno, de los judíos y de los gentiles hizo un pueblo, no hizo un reemplazo. Dios tenía un pueblo y trajo a los gentiles y los hizo parte del pueblo. Punto. Esa es la enseñanza bíblica. Y Pablo está luchando ahora porque los judíos se han criado totalmente diferente y los gentiles totalmente diferente. Vidas, costumbres, todo diferente y ahora son uno, un pueblo, una familia. Y les está costando. Así que no solamente en el libro de Efesios, sino en varias de sus epístolas, te animo a que tú puedas buscar. Te está animando a la unidad. Cuando leemos ese pasaje en Corintios, ¿no? Que habla acerca del amor es sufrido. Está hablando a la iglesia para que sean unidos.
Así que, hermanos, ¿por qué son estas palabras duras? También es para fortalecernos en unidad. Dice, para que veamos muy bien el énfasis de estas palabras duras, en Efesios capítulo 2, en el verso 3, dice así, entre los cuales también todos nosotros. La palabra nosotros no está en primera persona, está en primera persona plural. Primera persona plural, nosotros, incluyéndose Pablo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Estas palabras duras también eran para Pablo. No sé si te ha tocado esto pensar alguna vez y decir, bueno, hay un conflicto. Cuando yo creí en el Señor Jesucristo, hermanos, mi testimonio fue este. Yo estaba perdido en mis delitos y pecados, era un universitario, me predicaron el Evangelio, por la gracia de Dios recibí a Cristo Jesús, Dios transformó mi vida, pero si me preguntaban, ¿tú te dedicabas a las drogas? Mi respuesta era, no. ¿Eras un borracho que tenían que recogerte de las calles? Tampoco. Y había momentos en los cuales yo veía a mis amigos de seminario que decían, yo vengo de la cárcel. Oh, yo hubiera querido tener un testimonio así, ¿no? ¿Saben qué? Cada uno tiene un llamado de Dios, pero todos somos pecadores. Puede venir de la cárcel o puede no venir de la cárcel. Todos estábamos muertos. Y como ejemplo te doy el apóstol Pablo. El apóstol Pablo podía ser uno que podía decir, bueno, yo no caí tan bajo como otros, hermanos. El apóstol Pablo era judío, fariseo, fue discipulado a los pies de Gamaliel. En otras palabras, casi como hijo de pastor, podríamos decir. ¿Y qué es lo que dice él en 1 Timoteo? Que él era el primero de los pecadores. Esto de hablar de muerte, hijos de ira, hijos de desobediencia, el primero de los pecadores, es para aquel que ha terminado en la cárcel o aquel que no ha terminado en la cárcel. Aquel que se ha criado con ateos o aquel que se ha criado con su papá pastor y su esposa, una de las mujeres más piadosas. Todos muertos en delitos y pecados. Ahí se involucra Pablo. Estas palabras duras, hermanos, que Pablo está marcando, nosotros, y él se vincula, ¿saben para qué es? Es para unidad. Por eso dice en la parte final, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todos por igual, judíos, gentiles, los que nos criamos como fariseos, los que se criaron como bárbaros, todos por igual. Esto, hermanos, es para unidad. ¿Cómo podemos dividirnos y separarnos entre nosotros cuando todos nosotros éramos pecadores muertos en delitos y pecados? ¿Cómo podríamos? El mundo hace eso. Se separan por grupos, preferencias, gustos. Todos están muertos. Déjame ayudarme a mí mismo a comprender esto. ¿Será que en un cementerio, en mi fábula, tienes un montón de muertos y entre muertos empiezan a separarse? Aquí estamos los que tenemos el 50% gusanos y aquí los de 25%. ¿Por qué estos son más cochinos que los otros? Sería ridículo, pero todos estamos muertos. Aquí los que están muertos con huesos y aquí sin huesos. División ridícula. Todos están muertos. Cuando entendemos de dónde nos sacó Dios, dejamos esas diferencias, porque todos hemos recibido gracia y misericordia. En Efesios capítulo 2, verso 14, nos marca esto, ¿no? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, ¿tendremos que andar ahora separados entre nosotros? Aquí dice mi Biblia, Él es nuestra paz. Separación, división, Él es nuestra paz. ¿Es Cristo vuestra paz, hermanos? ¿O hay separaciones entre ustedes? Cuando yo estaba creciendo en el Señor mis primeros años, había un hermano que no te voy a revelar su nombre. Lo tengo en mi corazón.
éramos totalmente diferentes. No me preguntes por qué. Yo creo que es la naturaleza pecaminosa. Cuando miras a alguien y dices, no, él no me cae. ¿Pero por qué no? No sé, simplemente lo siento en la sangre. Y cuando hablas un poco con él, lo sientes más en la sangre. No, no quiero estar cerca de él. Es la carne. Pero Cristo es nuestra paz. Cuando hablamos de unidad, ¿de qué sirve hablar de unidad entre personas que se llevan en todo igual y se caen bien? No tiene sentido la unidad ahí. La unidad tiene sentido cuando somos diferentes y nos unimos. Dios tuvo que quebrantar mi corazón y esforzarme por amarle. Y no te hablo más de él porque voy a empezar a llorar porque lo amo muchísimo en mi corazón. Y siguen esas diferencias. Pero el amor es más grande. El amor de Cristo, que es mi paz. Y eso es lo que hace Dios. Pablo ahora está buscando esa unión entre judíos y gentiles. Son uno. Es ridículo que anden separados. Hay bases tradicionales de cultura, de preferencia. Cristo es vuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. Estas palabras duras son para eso. Discusión entre muertos, ¿no? Todos serán corruptos. La gracia fue dada por su misericordia. Son hermanos ahora todos ustedes. Tienen que vivir unidos. ¿Recuerdas, hermano, los salarios que te dije? ¿Cuánto ganaba un soldado romano? No, un poquito menos. ¿Ven cómo nos olvidamos rápidamente? 225 aproximadamente. ¿Cuánto ganaba un centurión? Oh, muy bien, 3.250 denarios. Era muy sueldo, 10 veces más, casi 10 veces más que el otro, un poco más. ¿Cuánto ganaba un legatus? 12.000 denarios. ¿Cuánto valía un talento? 6.000 denarios. ¿Cuánto debía este primer siervo? ¿Cuántos talentos? 10.000 talentos, 5.000 años de salario de un legatus. Estas palabras duras, hermanos, son para que recordemos lo que éramos. Y déjame recordarte brevemente lo que éramos. Adán pecó, sin naturaleza pecaminosa, cayó, desobedeció y fue rebelde a Dios. Luego tuvieron hijos con Eva y todos se apartaron. Dios tuvo que destruir todos los hombres, menos a Noé y su familia, ¿verdad? ¿Cómo le fue a Noé? Primeros años caminando desnudo, embriagado. ¿Cómo le fue después a Abraham, Isaac, Jacob? Recuerda a sus esposas, incredulidad, llamando a su esposa, a su hermana, por miedo, por temor, tomando una esposa o tomando dos esposas. ¿Qué pasó después con los patriarcas? ¿Qué pasó después con Moisés? Llevó al pueblo y pecaron y bien salieron de Egipto. Tú estás viendo, creo que has leído conmigo el día de ayer. Moisés habló a Faraón, no le cree. Bueno, pues hablaré al pueblo. Habla con el pueblo y el pueblo no le cree también. Josué llevó al pueblo a la tierra prometida. ¿Cómo le fue allí al pueblo? El libro de los jueces. Caída tras caída, pecado, idolatría, pecado, idolatría. Ni siquiera te voy a hacer mención el día de hoy a jueces, los últimos capítulos, que cuando yo leí dije, esto es digno de un periódico amarillista. Un hombre descuartizando a su concubina y mandando las partes por todo Israel. Quizá las cosas mejoran con un rey, Saúl. No, corrupto igual. Luego con David, el hombre conforme al corazón de Dios, mejoran. Muerto en delitos y pecados. Cayó en adulterio. Tomó a la mujer de Urías, mató a Urías, quiso apropiarse de su esposa. ¿Dónde están los casados? Por favor, pongan cara de enojados. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué? Ese es nuestro padre, nuestro representante en cierto sentido. Esa era la cabeza federal de esa nación. Por eso vino juicio a la nación también. Luego las cosas quizá mejoraron con Salomón, el hombre más sabio, ¿no? El hombre que tenía la mayor sabiduría y tuvo la mayor riqueza y el mayor éxito y era muerto en delitos y pecados. Y luego con los reyes del norte y del sur, igual.
hasta que al final fueron cautivos el reino del norte, el reino del sur. Y si tú lees Nehemías después, cuando se está restableciendo la muralla, lee el final de Nehemías. Nehemías está frustrado. Reconstruyó los muros, pero el pueblo sigue corrupto. Hasta que viene Cristo, el segundo Adán, perfecto, sin pecado, el Cordero de Dios, para dar su vida, para sufrir en una cruz y pagar la deuda que tú tenías y yo, siendo muertos, estando todavía muertos, solo por gracia. Él resucitó de entre los muertos y Él va a regresar. Y es nuestro gozo y es nuestra alegría. Nuestras deudas pagadas, vida nueva, y ahora podemos vivir para Él. Hermanos, pongámonos en pie. Señor bendito, gracias te damos por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, con estas palabras preciosas y duras